Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con todos vosotros para seguir compartiendo juntos este espacio de reflexión basado en la lectura de la Biblia. Hemos estado hablando de muchos temas, hemos hablado hace algún tiempo de cómo se representa el perdón, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios a través de ese conjunto de parábolas que está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la de la oveja perdida, la moneda perdida, la del hijo pródigo. Luego estuvimos hablando acerca de qué relación hay entre la palabra de Dios y nuestra sanidad mental, cuáles son aquellos principios, aquellas enseñanzas de la Biblia que pueden contribuir a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida emocional, de vida psíquica. También hemos hablado acerca del perdón, cómo el perdón y la sanidad están tremendamente asociados. Y hoy quisiera empezar a hablar con vosotros acerca de otro tema. Hoy quisiera que empecemos a hablar acerca de cómo nuestras creencias pueden de alguna manera influenciar sobre cada uno de nosotros, cómo nuestras creencias nos pueden afectar. Y quisiera empezar leyendo un pasaje de la Biblia, un pasaje que está en el libro de Salmos, en el Salmo 86 y el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hoy quiero hablar de cómo puede ser que la religión llegue a enfermar a una persona. Hace muchos años atrás, todos fuimos tremendamente sorprendidos cuando abrimos los periódicos o escuchamos las noticias y nos enteramos de la tremenda masacre que se produjo en la ciudad de Waco, en la localidad de Waco, cerca en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¿Qué había ocurrido en ese lugar? Un hombre llamado David Koresh, con un grupo de seguidores, finalmente se enfrentó a fuerzas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, y no solo algunos perecieron en el enfrentamiento, sino que finalmente se produjo un incendio donde muchas personas perecieron incendiadas en ese rancho de la localidad de Waco, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Estas personas habían decidido seguir a este hombre, lo habían tomado como su caudillo, como su líder, el cual los hacía pasar por horas y horas de predicación que tenían que escuchar acerca de él, los sometía a diferentes tipos de ejercicios que él llamaba ejercicios espirituales, a ayunos interminables, a tiempos de oración interminables, y también en un momento le fue revelado, porque él sostenía que tenía revelaciones de parte de Dios, que solamente él podía tener relaciones sexuales con las mujeres del grupo. Y finalmente él empezó a ser el único hombre en todo el grupo que podía relacionarse con todas las mujeres, tanto fueran casadas como solteras. La pregunta es, ¿qué llevó a ese grupo de personas a finalmente aceptar el liderazgo de este hombre, finalmente aceptar este tipo de vejaciones de todo tipo que vivieron de parte de él? ¿Por qué una persona puede llegar a eso? ¿Puede acaso la religión finalmente enfermar y llevarnos a comportamientos que rayan un estado prácticamente psicótico? Sí, efectivamente. No es que la religión enferme, pero mal comprendido el elemento religioso puede llevar a que realmente nosotros tengamos comportamientos que son sumamente peligrosos e insalubres. Mira, la palabra religión viene del latín religare y tiene que ver con nuestra conexión con Dios, en la forma en que nosotros nos conectamos con Dios. Ahora, hay que entender que cuando nosotros hablamos de Dios, podemos tener una imagen distorsionada de Dios. Y ahora voy a decir algo que puede resultar sorprendente. Esa imagen distorsionada de Dios también puede venir de una lectura equivocada de la Biblia. La Biblia finalmente es la revelación de Dios escrita en el lenguaje humano, pero el lenguaje humano no llega a captar muchas veces plenamente la profundidad de la intención de Dios al comunicarse con nosotros, especialmente en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Fijaros, voy a leeros un texto a continuación del libro de Nahum, capítulo 1, el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
La pregunta que nos podemos hacer inmediatamente cuando nosotros leemos este texto, luego de haber hablado durante varios temas acerca de las emociones, el control de las emociones, lo que es la ira, lo que es el rencor, el no guardar rencor, el perdón, etcétera, si este texto realmente está reflejando cómo es auténticamente Dios. Y lo primero que debemos entender cuando nosotros nos aproximamos a la palabra de Dios es que los términos que los mensajeros de Dios utilizan son términos de origen humano para expresar verdades de origen divino. Y esos términos siempre tienen un problema, nunca llegan a expresar plenamente la intencionalidad de Dios al comunicarse con el hombre. Por ejemplo, cuando leemos este texto, la palabra celoso aquí significa lo que desde el punto de vista humano entendemos por celos, o la palabra vengador significa lo que humanamente es la venganza, o cuando dice aquí indignación, ¿representa esto la forma humana de la indignación? O cuando dice aquí, por ejemplo, que guarda enojo, ¿representa esto el resentimiento, el rencor y el enojo humano? Sin duda no. Evidentemente estas palabras tienen otra connotación. De hecho, otros pasajes de la palabra de Dios que le aplican a Dios el hecho de arrepentirse. En otra parte dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. En otras palabras, lo que nosotros entendemos como arrepentimiento no se puede aplicar a Dios. Tampoco lo que nosotros humanamente vivimos y sentimos como celo, como ira, como resentimiento, como actitud de venganza, nada de eso se puede aplicar a Dios. Indudablemente, Nahum, cuando escribió esto, utilizó las palabras que él podía utilizar, con las que él estaba familiarizado para expresar otra cosa. Luego habrá que ver lo que realmente Dios nos quiso transmitir. El problema es que si nosotros tomamos literalmente esto, podemos tomar una imagen distorsionada de Dios. Y como Dios sabía esto, envió a Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 14, el versículo 6 al 9, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y más adelante dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Dios sabía que el lenguaje humano es limitado. Dios sabía que la comprensión de la revelación por parte del hombre es limitada. Entonces Dios hizo algo más. Vino Él en la persona de Jesús, vino Él mismo, para mostrarnos realmente cómo Él es. Por eso es que la ética verdadera y la comprensión verdadera del carácter de Dios tiene que estar centrada en Jesucristo. Cuando una religión no está centrada en la ética de Jesús, en las maneras de Jesús, en las formas de Jesús, en las palabras de Jesús, puede ser una religión que termine enfermando. Mira, la religión que distorsiona el carácter de Dios, la religión que infunde miedo, temor, durante siglos el miedo al purgatorio, el miedo al infierno o el miedo al castigo de Dios, a que Dios por cualquier cosa que hicieres, Dios te va a castigar. Ese miedo, ese temor, ha sido algo en la mano incluso de los dirigentes religiosos para poder tomar el control de sus congregaciones. O una religión que humilla, como hacía David Koresh con los miembros de su comunidad, humillándolos a ayunos interminables, tiempos de oración interminables, vigilias interminables, actividades interminables, sermones interminables, pero vejaciones físicas, al punto de tener sexo aún con las mujeres de la comunidad, las esposas de los propios hombres, al punto de humillar a esos hombres a aceptar eso. Ese tipo de religión es una religión que no está centrada en Jesús, o una religión que aísla, que separa a las personas, que hace alejar a las personas, que te transforma en alguien completamente asocial, que te aleja del resto del mundo que te rodea, que te lleva a no conectarte con la humanidad de la cual finalmente tú formas parte. O una religión donde el poder de la estructura religiosa, la iglesia, la congregación y los líderes es tan grande que controla la vida de las personas. Y las personas tienen que pedir permiso a esos líderes, hacer lo que dicen esos líderes, que esos líderes controlen su existencia. Esa forma de religión es una religión que enferma. Esa forma de religión, por lo tanto, que distorsiona el carácter de Dios, que infunde miedo, que humilla, que somete, que separa, que culpabiliza, que controla a través de sus dirigentes, a través de la estructura, el quehacer de la vida de las personas, esa forma de religión es una religión que destruye. La única religión verdadera es la que está centrada en Jesús.
en ese Jesús, que es la única salvación posible. Y los seres humanos deben mirar solo a Jesús. Porque cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, nuestra religión se distorsiona. Y tenemos una religión que enferma. Y enfermamos a otros con el mensaje que nosotros damos. Hechos 4, versículo 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Y yo diría más, en ningún otro hay religión. No hay otra religión fuera de Jesús. Cristo es la conexión con el Padre. Cristo es el verdadero religare, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y dice aquí la palabra de Dios: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, querido amigo que me escuchas, centra tu vida en Jesús. Deja que Él te religue, te una de nuevo con el cielo. Y tu religión centrada en Él, tomando a Jesús como palabra de Dios, tomando a Jesús como modelo divino, tomando a Jesús como el signo de Dios para la humanidad. Tu religión será una religión equilibrada y no enfermará tu mente. Por el contrario, te ayudará a ti y tú podrás ayudar a otros. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.